Continuamos en Noticiero 9 Federal Medianoche en este segundo bloque y vamos a recibir a Alberto Meina Méndez, como cada uno de los jueves, para tratar un nuevo tema. En este caso, el poder de los influencers, aquellos personajes, aquellas personas que tienen la capacidad de tener muchísimos seguidores en redes sociales y que de alguna u otra manera influencian, ya sea para la venta de productos, la venta ideológica o, por qué no, pensarlo desde la venta cultural de la imagen hegemónica. ¿Cómo le va, Alberto Meina Méndez? Un placer como siempre recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Muy buen jueves. Un gran saludo para vos, ya arrancando este viernes, ¿no? Sí. Y con un tema interesante, porque en realidad la palabrita se instaló como casi si fuese una descripción que define a toda una categoría, se la usa como una generalización. Muchos escuchamos hablar del tema de los influencers, que en realidad intentan agrupar a todas esas personas que tienen una importante cantidad de seguidores, que consiguen de alguna manera tráfico en las redes sociales, en sus distintas plataformas, y de alguna manera te diría se han profesionalizado, porque la mayoría de ellos ha conseguido generar una fuente de ingresos sustentable a lo largo del tiempo gracias a esa herramienta que han utilizado casi como una salida laboral, ¿no? Algunos de casualidad, algunos empezaron casi jugando y otros premeditadamente intentando establecer un negocio a partir de un personaje que montan a través de una red cualquiera. Y creo que también se ha ido desvirtuando, por cierto, esta terminología. Hablábamos contigo fuera de aire de la cantidad de gente que tiene seguidores pero no influencia, y aquellos otros que sin tener tantos consiguen realmente un poder de penetración muy importante e instalan su propia agenda, su propia dinámica, consiguiendo que el mercado de alguna manera los acompañe, ¿no? Exacto, para eso hay que empezar explicando qué es influenciar, qué se busca, ¿no? Porque hoy por hoy las redes sociales marcan una tendencia. Las marcas que venden productos buscan personas que tengan por lo menos 10.000 seguidores. Y 10.000 seguidores por ahí no es lo mismo que aquel que tiene 100.000, 200.000, pero el de 10.000 puede llegar a convencer a determinadas personas, a sus seguidores, a que compren esa marca o consuman esa idea que él está vendiendo. Por eso hay que empezar a explicar qué es influenciar, qué es ser un influencer, porque un humorista no es influencer por más que tenga 1.000.000 de seguidores. Claro, ahí había que diferenciar, digamos, lo que podrían ser las figuras populares, que tienen, por cierto, mucho acompañamiento y que obviamente generan interés a partir de su contenido, de aquellos otros que consiguen lo que le gusta denominar a los tecnólogos esta idea de la conversión, ¿no? La transformación de una idea, un concepto o un producto en una venta. Es decir, que alguien finalmente acepte de alguna forma la recomendación, la sugerencia que da este influencer a su comunidad, a esa comunidad que lo sigue. Pero lo más difícil de entender en esto, Guido, es que la mayoría de estos personajes, muchos de ellos son absolutamente desconocidos para el mundo tradicional, para los medios de comunicación tradicionales. No lo vas a ver probablemente muy a menudo en televisión, no los vas a ver aparecer en la tapa de los diarios. Es gente inclusive para muchos absolutamente desconocida, que ha logrado penetrar sobre todo en aquellos segmentos que están más cerca de la tecnología y más lejos de lo tradicional. Inclusive con mucha dificultad para varias generaciones, la mía incluida, de comprender cómo funciona esa especie de submundo en el que las reglas de juego son otras, ¿no? Con material divertido, material transgresor, aquellas cosas que no se podrían hacer en lugares tradicionales, aparecen aquí en ciertas redes sociales que, recordemos, hay muchas redes sociales que también son todavía muy desconocidas para mucha gente, simplemente para nombrar los casos más populares como los de YouTube, que tal vez por allí empezó este fenómeno de la influencia, pero por cierto aparecieron ahora otras plataformas como Twitch, que son menos convencionales, que permiten otras alternativas y que también generan un tráfico, sobre todo en los segmentos más jóvenes, donde claramente ahí se mueve otra dinámica. Los gamers, por ejemplo, los chicos que juegan, que explican juegos o que juegan con otros, y que por cierto no tienen un contenido, si se quiere, académico a la hora de transmitir sus vivencias, sino que en todo caso lo que crean es una especie de experiencia comunitaria. Y lo interesante de todo esto, Guido, es que consiguen monetizar, es decir, consiguen convertir en dinero esta acción que llevan adelante a través de estos medios tecnológicos, ¿no? Inclusive, para sorpresa de muchos, generando, te diría yo, cuantiosos recursos en algunos casos.
Si bien el término influencers es un término, digamos, nuevo, contemporáneo, un término millennial, si se quiere, el trabajo no es nuevo. Porque llevándolo a las generaciones, como recién nombrabas, que a las generaciones, incluida la tuya, les cuesta entender, es fácil decirle, mirá, en la década del 70, los artistas, los músicos, los escritores eran influencers. Por eso las dictaduras militares los censuraban, los perseguían e intentaban aniquilarlos y tenían que irse del país porque lo que ellos hacían influenciaban a las masas. Es exactamente lo mismo, pero en una época digital. Fíjate inclusive que este ejemplo que das lo podríamos llevar inclusive al periodismo tradicional, ¿no? También. Casi siempre en el mundo de la televisión los programas políticos no tenían ni tienen todavía un enorme rating si los comparás con programas mucho más populares que generan otro tipo de vivencias. Y de todas maneras, la influencia que tienen estos periodistas políticos, entre comillas, pese a no tener mucho volumen y no tanta popularidad, sí claramente tiene una influencia decisiva en los temas de discusión, en la agenda, en los argumentos y en cómo enfocan su tarea periodística y de investigación. Ahí viene el punto que vos planteabas, ¿no? No confundir popularidad con influencia, y en esto que se ha dado a llamar influencer como un fenómeno nuevo, tal vez en todo caso es una nueva versión de un fenómeno viejo, que en todo caso lo que tiene ahora es la variante de la tecnología, ¿no? Y una dinámica que cuesta mucho más entender que antes, porque claro, no todo el mundo está pegado, sobre todo a las tecnologías de vanguardia. Creo que hoy todos estamos medianamente familiarizados con los celulares, pero hay todo un submundo detrás de esto que camina por redes sociales poco tradicionales y que tienen una comunidad gigantesca que por supuesto comparte de alguna forma las preferencias, los gustos, y es por eso que se van generando como nichos de personas que acompañan a estos grupos de influenciadores y que hoy tienen tanta fuerza, tanta potencia. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Muchos reality, inclusive en Argentina, convocan a esos personajes de las redes sociales desconocidos para el mundo tradicional y consiguen de alguna manera generar una especie de sinergia entre los medios tradicionales y los medios más tecnológicos, ¿no? Si Tato Bores fuera contemporáneo a estas épocas, tendría un perfil de Seguramente Instagram o estaría de ahí. Twitter con millones de seguidores, ¿no? De hecho, al día de hoy sus monólogos siguen siendo influenciables, más allá de que él hablaba de otra época. Lo digo y lo tomo de ejemplo como para entender de lo que estamos hablando. Ahora, me paro en el punto de vista económico. Están generando o amasando fortunas que incluso llevó a el Congreso de la Nación a discutir una ley para poder regularlos. Sí, esto es absolutamente cierto, Guido, porque efectivamente hay algunos de estos influencers que han conseguido convertir, digamos, su actividad en una actividad muy profesional, muy rentable, pero también hay que decir con absoluta justicia que la inmensa mayoría de los que lo intentan no lo consiguen, ¿no? Es decir, la Exacto. mayoría de los que creen que pueden de alguna forma trascender en este tipo de medios tecnológicos, finalmente no consiguen perforar ese mínimo que les permitiría cierta cuota de sustentabilidad y naufragan. Te diría yo que casi como en el mundo del arte pasa algo similar. Muchos lo intentan, muy pocos lo consiguen. Después de todo, no es ni más ni menos que una plataforma donde emprender. Y claramente llegan a buen puerto aquellos que consiguen instalar una diferencia, ser distintos y generar algún tipo de emoción en un público determinado y objetivo. En el mundo de Internet, lamentablemente, hay mucho intento de regulación, es un mundo que escapa a la lógica tradicional y eso de alguna manera es un enorme desafío para la legislación internacional, porque allí hay enormes vacíos todavía dando vuelta y por allí, por cierto, todavía hay mucha informalidad, mucha marginalidad que tiene sus costados positivos y negativos, ¿no? Por un lado la creatividad y la posibilidad de hacer cosas poco habituales, y por otro lado, por supuesto, todo el otro costado que tiene que ver con los riesgos que implican actividades no institucionalizadas. Pero lo cierto es que es un fenómeno nuevo, que vino para quedar seguido y que habrá que aprender a convivir con ellos. En todo caso, para los consumidores, lo importante es aprender a separar la paja del trigo, ¿no? Empezar a entender qué es lo bueno de lo malo, qué criterios hay que tener para seleccionar y entender, ¿por qué no?, que es una profesión, después de todo, una forma legítima
de ganarse el pan, ¿no? Después de todo, ofrecer contenidos que son interesantes para algún grupo de la sociedad no deja de ser una manera de responder a la demanda de una comunidad. Ahí hay que también poner un punto porque esto es un llamado de atención a los padres. Teniendo en cuenta de que estamos hablando de medios digitales, los niños de hoy son nativos digitales, los famosos del ayer son los influencers famosos del hoy, por lo cual también hay que prestar atención qué tipo de contenido consumen, porque así como hay influencers que hacen muy buenos contenidos, también los hay influencers que no hacen buenos contenidos, y en el caso de la Argentina lo podemos nombrar tranquilamente a Yao Cabrera. Sí, y además con un aditamento ahí, Guido, ¿no? Como es un mundo alejado de ciertas generaciones, por supuesto no entendemos esta plataforma, no sabemos cómo funcionan, los chicos tienen obviamente mucha facilidad para llegar a ellas y allí obviamente se habla de todo tipo de cosas. Y lamentablemente una forma de trascender en este mundo contemporáneo es hacer cosas un poco disparatadas, ¿no? Salir un poco de la lógica y transgredir. Y claro, cuando hablamos de transgredir, se puede hacerlo de una manera éticamente adecuada o también se puede traspasar la línea y están un poco más, digamos, invisibilizados que lo que puede suceder en otro tipo de medio de comunicación como este que estamos utilizando vos y yo esta noche, ¿no? Donde todo es mucho más visible, notorio y por lo tanto tiene un control social superior. Habrá que ver cómo sigue este devenir de la tecnología y cómo la gente se va adaptando, porque claro, las generaciones digitales también han empezado ahora a seleccionar mucho material y eso es parte, lamentablemente, del proceso, con lo bueno y lo malo que tiene ella. Esto también recién, o volviendo a lo que nombrabas recién de esta sinergia que tienen que tener los medios tradicionales con las redes sociales, también está cambiando el paradigma de las transmisiones. Recién hablabas de Twitch, de que mientras que en Sudamérica una o dos señales de televisión se quedaron con los derechos de transmisión de la Copa América y de la Copa de la Eurocopa. Pongo este ejemplo porque es actual, lo estamos viviendo en estos días, se está disputando estos torneos, mientras Sudamérica tiene restringida el acceso a estas imágenes, a la transmisión de los partidos, viene un influencer internacional español, un streamer español, con un dinero impresionante, se compra los derechos y se hace dueño de la transmisión de la Copa América para hacerlo gratuito a través de internet en toda España. Entonces hay que empezar también a entender que ha cambiado varias de estas cosas y que la codificación es algo de lo que se está empezando a desaparecer, ¿no? Sí, y es un tema apasionante que planteás, Guido, y merece ser analizado con profundidad, porque la velocidad con la que se están dando las innovaciones, particularmente en el mundo tecnológico, hace que sea muy difícil acompañar en términos de legislación estos procesos. Va tan rápido la cuestión que cuando se instalan estos fenómenos, la legislación irremediablemente llega tarde, desactualizada, sin posibilidad de acomodarse, y para cuando vos intentás de alguna manera entrar en ese juego, finalmente la tecnología vuelve a cambiar, ¿no? Y te mueve toda la estantería arrancando prácticamente de cero. Es uno de los grandes desafíos de la humanidad, de ver cómo la legislación acompaña a los cambios tecnológicos, porque por ahora la carrera la sigue ganando la tecnología. Hay que agregar o hay que añadir estas facetas de una figura pública a la carrera de periodismo, cómo el periodismo se puede adaptar a este nuevo estatus social de ser influencer, teniendo en cuenta de que hoy por hoy los grandes actores importantes del mundo, sea la Argentina o mundial, eligen por ahí una transmisión con un influencer y le dicen que no al periodista tradicional. Sí, tal vez la diferencia de Guido es que la mayoría de los influencers, la inmensa mayoría de los influencers, llegan a un segmento determinado. Es decir, más allá del volumen que tenga, cualquiera sea finalmente la característica esencial de los influencers es que tienen una llegada muy potente en un segmento específico que habitualmente cuesta mucho más llegar a través de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos siguen siendo masivos, es decir, siguen siendo los que mayor atención concitan, pero cuando querés llegar a un sector muy, muy específico y determinado, un influencer específicamente tiene por ahí una mayor conversión, como decíamos hoy, porque está ahí con ese público que hace ese tipo de actividad, ¿no? Y eso lo que está haciendo es simplemente ser una expresión más de la microsegmentación, este fenómeno que también vino para quedarse, donde vos de alguna forma te podés comunicar con aquellos que te interesa comunicarte por medios poco habituales. Creo que ese es el espacio que está cubriendo hoy
la mayoría de los influencers, que de alguna forma representan a un pequeño segmento, pero claro, en ese espacio suelen ser muy, muy relevantes. Por último, Alberto, ¿cómo ser un influencer, no? Elegir un contenido, ser constante, buscar la viralización, hacer un buen contenido y además también depender del algoritmo de Internet, que eso es un tema que estaría muy bueno plantearlo más adelante para entender por qué sucede y de qué manera se da una viralización, y de esto claramente viven los influencers. Si vos pudieras establecer una matriz en común entre aquellos que han sido exitosos, básicamente pasa porque se han profesionalizado, es decir, porque se han tomado trabajo en serio, trabajan con buenos equipos tecnológicos, han diagramado de alguna manera un contenido muy especial, muy específico, único, diferente, no hacen lo mismo que el resto, y te diría que en muchos casos el gran hallazgo que han encontrado es que han logrado transgredir las reglas tradicionales, rompiendo algún paradigma y haciendo algo que claramente no hace otro, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de su vestimenta, de su estilo, de su imagen y fundamentalmente de lo que ofrecen como diferente, lo que lo hace claramente muy atractivo. Pero muchos también lo intentan, Guido, sin éxito, porque se intentan finalmente parecer a alguien, y claro, en esto, como en todos los órdenes de la vida, lo que gana es lo diferente, y ese es el camino probablemente más interesante para hurgar. Pero todo cambia tan rápido que la pregunta será: ¿cuánto durará este fenómeno, al menos en las plataformas tecnológicas? ¿Por cuánto tiempo convivirá esto con la humanidad? Y si no estamos frente a simplemente una transición entre lo que ya conocíamos y a lo que viene. Exactamente, y sobre todo también mandar el mensaje de que, como bien estás remarcando, no cualquiera lo logra. Cuando yo tenía 5 o 6 años y me preguntaban qué quería ser de grande, yo respondía que quería ser futbolista, o algunos divagaba más y decía que quería ser astronauta o periodista. Y hoy le preguntás a un chico de 6, 7, 8 años, te dice que quiere ser youtuber, tiktoker o influencer. Es posible, sí, es posible, porque además hay muchos casos de éxito. Pero como en todas las profesiones, también hay otros que jamás lo logran, ¿no? Y se frustran en el camino. Es cuestión de ver quién está preparado para eso y quién no. Muchísimas gracias, Alberto, un tema apasionante que da como para seguir hablándolo, teniendo en cuenta de que lo estamos viviendo y que hay mucho por estudiar todavía. Hasta pronto, Guido, gracias. Un abrazo grande y nos vemos el jueves que viene. Allí pasaba Alberto Mena Méndez, el poder de los influencers. Hay que conocer lo que consumimos en Internet. Así como antes se preguntaba a la gente cómo funcionaba la televisión, por qué había gente famosa y por qué había gente que lo intentaba y no lo lograba, hoy debemos preguntarnos por qué hay gente que es exitosa a través de las redes sociales y a través de Internet. ¿Hacia dónde va? ¿Desde dónde venimos? ¿Y hacia dónde va a ir estas nuevas formas de vivir en el mundo virtual? La realidad y la virtualidad se juntan y aparecen los influencers. Nosotros continuamos con Noticiero 9 Federal Medianoche con la siguiente síntesis informativa.